Buenas tardes. Antes que nada, agradecer la presencia de todos ustedes, que nos reúne una vez más, algo demasiado lindo, por lo menos que a nosotros nos interesa. Tenemos esta vez como invitado, él es Carlos Alanís, alguien que ya lo hemos tomado como nuestro, porque nos unimos en un proyecto común que fue el del cine. Así que creo que te vamos a traer a Juanita en cualquier momento, ¿o no? Realmente es alguien muy valorable, tiene muchas ideas y muchas ganas de trabajar. Y hoy está en otra actitud, está presentando su libro, que les puedo asegurar, yo lo leí, y bueno, me retrotrae mucho a mi infancia, que hace muchos años que ha pasado, pero que realmente creo que a todo el mundo nos va a dejar un recuerdo. Así que los dejo con la palabra de Carlos, que va a presentar su libro. Gracias. Bueno, primero gracias por venir a todos, a todas, a Estela, que bueno, como dijo, ¿no? Desde un primer momento que vinimos a Jovita para vincularnos con el grupo de teatro en ese momento y ahora ya de cine, nos abrió las puertas y creo que entendimos algo. Primero ella como directora de cultura acá de Jovita y yo también la misma función del Campillo. Entendemos que cuando en los pueblos podemos hacer un ida y vuelta con las cosas que se generan a nivel cultural, nos enriquece a todos y realmente nos brinda esa posibilidad de poder mostrar lo que cada uno hace. Nosotros empezamos acá la relación con el tema del cine, pero bueno, después continuamos con el teatro. Las chicas fueron hace muy poquito a presentar su obra de Campillo y ahora yo vengo con el tema del libro, o sea que vamos haciendo como un ida y vuelta. Estoy ahora debiendo yo qué vamos a llevar para allá. La idea es que esto no se corte, o sea, no solamente estas expresiones, creo que en todos los pueblos hay varias cosas para poder mostrar, y ese anhelo que se vive en las reuniones de cultura, como la que hubo hace muy poco acá, la de formar ese corredor cultural. Bueno, si no somos nosotros los actores, no esperemos que nadie se mueva en favor de hacerlo. O sea, me parece que tenemos que tomar la iniciativa, tenemos que empezar a movernos entre los pueblos y vincularnos. Creo que, como dice esa frase hecha de que el arte y la cultura salvan, realmente creo que es lo que nos pone en otra posición. Y entonces vamos a tener la oportunidad de hacer un montón de cosas que nos van a hacer sentir bien y por qué no contar, como en este caso, las cosas que pasan en los pueblos. Le cuento un poquito de lo que es Cosa del Pueblo. A mí me gustó escribir desde siempre, o sea, como puede escribir cualquiera, sin tener ninguna formación literaria ni nada. Uno escribe y guarda en la computadora, en un cuaderno, lo que sea, y después con el tiempo descubre que esas cosas se pueden corregir, se pueden mejorar, y uno se pone a ver lo que escribía, ¿no? Yo miro el comienzo, bueno, esta Norma, que fue una compañera de la fundación de la radio de Campillo, como pasado mucho tiempo también allá, y en principio yo escribía poesías, Habitantes de la Noche, el programa, ¿te acordás? Bueno, hoy cuando veo la poesía digo, yo no puedo haber escrito esto, o sea... Demasiado bueno. Sí, no, demasiado, porque en una de esas, qué sé yo, recién estaba conociendo a mi señora, en una de esas quería por la radio, viste cómo es. Pero bueno, digo que uno va escribiendo y con el tiempo se va dando cuenta. Por suerte yo guardé todo y con esto me pasó algo parecido. Me preguntaba por qué en las bibliotecas, o por lo menos en la de Campillo o alguna que pueda haber ido, no, me hubiera gustado encontrar aunque sea un manuscrito de algún habitante del pueblo de hace, qué sé yo, 50 años atrás, que escriba algo de cómo era la vida en ese momento, ¿no? Cómo se divertía la gente, a qué jugaba, cómo era la escuela, cómo eran las amistades, cómo eran las rutinas del día a día, o ir a cualquier lado, a un almacén, a un boliche, lo que sea. Y bueno, y eso no lo he encontrado, o sea, eso uno lo sabe porque son relatos que por ahí transmiten unos a otros. Y hoy los tiempos han cambiado, los chicos están en una era totalmente diferente a la que nosotros vivimos, y posiblemente si leen esto se van a reír o no van a entender cómo nosotros podemos sobrevivir estando de esta forma, ¿no? Y yo y muchos creo que entendemos que era lo que teníamos y realmente nos sentíamos muy felices, o por lo menos uno tiene esa sensación de que lo pasado siempre fue mejor. No sé si será tan así,
pero que uno lo vivía intensamente, de eso no hay dudas. Entonces, en Cosas de Pueblo, lo que se relatan son cosas comunes, ¿no? Uno puede encontrar, por ejemplo, un relato que habla de qué pasaba un día de lluvia. Y eso pasaba acá en Jovita, en el Campillo, en Isla donde nací yo, y en cualquier parte de la provincia, supongo, donde la abuela ya se ponía a hacer las tortas fritas y qué sé yo. Entonces, yo encuentro en ese relato un montón de ingredientes que no solamente es el olor a la torta frita cuando lo van haciendo, sino que veo el arcoíris que salía cuando terminaba de llover, el grito de los gorriones, o jugar en una cuneta que hoy, qué sé yo, es casi impensable que un chico vaya a jugar en una cuneta de agua con un fuentón, ¿no? Entonces, en este librito trato de rescatar todas esas cosas. Y después ver algunas cosas que tenían que ver con la escuela. ¿Qué hacíamos nosotros en la escuela? ¿Qué jugábamos los varones en el recreo? Uno de los juegos era la payana, ¿no? Sí. Y hoy no es común encontrar a un chico con 5 piedras y jugando, porque están todos con los juegos digitales en el teléfono o en los juegos en red. Y bueno, eso parece prehistórico, pero bueno, era lo que teníamos y era lo que nos hacía felices, ¿no? Y así como eso, bueno, muchas cosas. O sea, en uno de los relatos de este librito cuento lo que era la siesta, ¿no? Esa sagrada siesta casi resistida por nosotros porque los más chicos no nos queríamos ir a dormir la siesta, nos queríamos quedar levantados. Entonces era toda una tortura esperar la hora que ya nos podíamos levantar. ¿Y qué escuchaba uno en la siesta? Porque no se ponía, rara vez uno podía dormirse. Entonces empezaba a tratar de rescatar los sonidos que venían de afuera, ¿no? Los perros, la moto que pasaba lejos, el ruido, en mi caso, el ruido de la usina del pueblo, hasta que escuchaba la voz del heladero, a que nunca le podía comprar, porque bueno, nosotros creo que si había una línea de pobreza, nosotros estábamos por debajo, en mi casa, entonces rara vez podíamos acceder a un helado, pero sí sabíamos que cuando pasaba el heladero era el momento donde todo el mundo se levantaba y nosotros también. Bueno, la gente que lea esto va a encontrar esas cosas que tienen que ver, algunas con vivencias propias, otras tienen que ver con cosas que me han contado, pero en realidad no hay ficción en esto, son historias que realmente se han vivido en los pueblos y que cuando hablamos, por ejemplo, del boliche de la esquina, esos bares, yo el otro día me traía al recuerdo, cuando yo apenas vine acá, Sandro, me vas a hacer acordar. Del banco para allá había un boliche. ¿Sí todavía no? Bueno, ¿vos te acordás en el año 90 cuando veníamos, era casi obligada la pasada de nosotros por ese bar? El platito de la pastina famosa, o tomar un vino tinto, haciéndonos los hombres, porque se va, ¿cómo vino? ¿Cómo? No, así nomás puro, ¿viste? O sea, todas esas cosas que uno iba teniendo como comportamiento por la propia evolución del ser humano, ¿no? Los chicos que quieren ser grandes. Pero además, yo cuando era chico veía otras cosas en un boliche parecido a mi pueblo y era muy observador de los hombres que frecuentaban ese lugar. Entonces me ponía a mirar cómo jugaban el truco, cómo era un ceremonial del humo de cigarrillo, o cómo jugaban al sapo. Y entonces también en este librito me pongo a imaginar cómo serían las vidas de esas personas, ¿no? Entonces me doy cuenta con el tiempo de que esas personas eran jornaleros, normalmente trabajaban en los campos y que tenían esa diversión o ese desahogo del fin de semana, ¿no? Y entonces ahí digo que a veces los unía la misma soledad y compartían el mismo vino, ¿no? Entre esos jornaleros estaba mi viejo, con el tiempo por ahí uno va entendiendo, yo soy hijo de padres separados y mi papá era un tipo que laburaba en el campo, nunca rehizo su vida y en mi casa nunca existió de parte de mi madre ningún reproche hacia mi viejo diciendo no, ustedes no vayan a visitarlo porque qué sé yo, tal cosa, pero mi viejo era un tipo de ir al boliche y yo nunca entendía por qué él se tomaba todo lo que se tomaba cuando venía del campo, porque en el campo no tomaba nada. Entonces yo decía, ¿cuál era la relación que él tenía con el alcohol? Entonces después empecé a entender por ahí que podría haber sido que él no rehizo nunca a su familia porque quizás la única familia que hubiera querido tener era la que tenía y que la perdió no sé por qué. Pero además, el consuelo que le quedaba en ese momento era en una de esas juntarse con sus amigos y embriagarse. Y nunca lo culpé por eso, lo veía como una cosa que pasó en la vida y uno lo puede ver desde otra perspectiva después, ¿no? Pero
en el momento yo miraba y me preguntaba, ¿no?, qué pasaría con esos hombres. Cuando uno se va haciendo más grande, esa respuesta empieza a venir. En el momento en una de esas no. Pero bueno, por suerte, yo guardé mucho esas imágenes y por eso están plasmadas en ese libro. Así que bueno, van a encontrar eso, van a encontrar, por ejemplo, lo que era ir a la peluquería. Ahora bueno, ya no me hace falta, pero digo, en algún tiempo, Sandro se acordará de mi primer llegada a Cajovita, tenía la cabeza tipo afro, o sea, imagínense esos rulos bien, viste, que no le entra el peine. Bueno, y había que ir a la peluquería, entonces uno encontraba en esa peluquería de pueblo, también era como una ceremonia, ¿no? Eran casi todos los peluqueros iguales, te hablaban a través del espejo, había una radio, estaba el lugar donde ponían las revistas, y todos los instrumentos parecían que iban a someter alguna a una cirugía, ¿viste? Vos veías la máquina y decía, no, esa que no me la pasa esa porque me hace cosquilla atrás de la oreja, esa no porque es fría, ¿viste? O sea, uno se imaginaba toda esa tortura que venía, pero después venía el alivio final, que era un caramelo o una golosina que te daba el peluquero. Bueno, como uno relataba todas esas cosas, yo las veía de chico, las vivía, y ahora de grande me dio oportunidad de contarlas, pero con esos detalles que el que lo lee lo va a poder entender y va a poder saber de que es una peluquería que estaba en Isla Verde, pero podría haber sido la peluquería de acá, de Campillo, de cualquier lugar. Así como todo, ¿no? Todas estas historias cuentan un poquito sobre ese tipo de relatos. Relatos del pueblo tienen que ver con las cosas que ocurren o ocurrieron en los pueblos. Y creo que rescatar esa historia, en una de esas ahora tiene un valor ínfimo, pero si este librito lo agarra alguien de acá a 30 años, me parece que va con el tiempo, como un buen vino, se va a añejar y se va a cobrar un mejor valor y un mejor sabor. Así que bueno, espero que el que tenga la posibilidad de leerlo, que lo lea y lo disfrute. Como digo, yo no soy escritor, soy alguien que escribe, me falta mucho para considerarme escritor, capaz que nunca llegue, pero lo bueno de esto es que hay personas que te ponen en tu camino, que te ayudan a que estas cosas se cuenten. En mi caso tuve un encuentro fortuito con una persona, fíjense ustedes a veces las vueltas de la vida, ¿no? La periodista que me ayudó con la maquetación de este libro y hacer todo el trámite para registrarlo y todo, es una mujer que es nacida en mi pueblo, hoy tiene 60 años, jubilada, periodista jubilada, trabajó muchos años en la Voz del Interior en Córdoba, Radio Nacional. Y bueno, yo, ¿cómo la encuentro a ella? Llega un señor a la radio, un albañil que se dedicó a escribir historias del fútbol y los clubes de la provincia, entonces registró en pocas líneas, pero todos los clubes. Le dicen Petete al hombre, hizo un libro que realmente es el libro gordo de Petete, porque lo hablan así. Entonces llega a la radio a regalarme el libro, el nombre ¿no? No lo conocía yo, se presentó, yo soy fulano de tal, vengo de Córdoba. Y cuando ojeo el libro, leo Ara Maldonado en una hoja. Entonces le digo, che, esta Ara Maldonado no se ve de Isla Verde, ¿no? Y me dice, ¿cómo sabes? Le digo, yo conocí una Ara Maldonado, la vi, te digo, una sola vez en la vida, en mi pueblo. ¿Y por qué lo conozco? Porque estábamos en una pileta con un amigo, en una pileta así como acá, como la que hay acá, en el verano, y esta chica fue a saludar a mi amigo, que eran medios parientes, no sé qué, y contó ahí brevemente que estaba estudiando periodismo en Córdoba. Bueno, fue la única vez y el único contacto en la vida que yo tuve con esa persona, y fíjate lo que son las vueltas de la vida, reencontrarnos después en Córdoba, porque nosotros hace muy poco fuimos a Córdoba, y ahí la vi personalmente una vez más. Entonces ella nos vinculó con la imprenta, bueno, con la editorial, todo, y pudimos hacer este librito. Así que estoy muy agradecido. Y por supuesto también contarles que para que este libro sea una realidad, tuvimos que tener el apoyo de la Municipalidad de Campillo, de la Isla Verde, algunas firmas que nos dieron también su aporte para poder hacer la impresión, porque hoy es algo costoso. Y bueno, gracias a eso, hoy podemos decir que Cosas del Pueblo se hace realidad, por eso mismo que hablaba al principio, ¿no? Cuando hay gente que tiene ganas de defender los movimientos culturales y se suman voluntades, las cosas se hacen y el aporte un poquito de cada uno logra, bueno, que se materialicen. Así que básicamente no quiero aburrir más y esto es lo que tenía para decir. Muchas gracias.
Bueno, yo quiero agregar que me olvidé al principio que esto lo hemos organizado, por supuesto, la municipalidad, junto con la biblioteca, que hemos logrado desde hace bastante tiempo trabajar en forma mancomunada, y el grupo de teatro de Jovita, que bueno, a vos te quieren mucho. Bueno, sí, es recíproco, así que entre todos pudimos lograr esto, así que quiero que también lo sepan. Y ahora vamos a escuchar un relato de tu libro, la señorita lo va a leer. Matiné. Aunque los cines en los pueblos son una especie extinguida, seguramente quedan en la memoria de muchos aquellos tiempos donde el entretenimiento cinematográfico formaba parte de las cotidianidades. Para los mayores, los sábados por la noche; para los chicos, domingos por la tarde. En mi caso, voy a citar aquellos instantes en que luego del tradicional almuerzo dominguero, donde participaba casi toda la familia, llegaba ese momento esperado durante toda la semana, la matiné. La historia comenzaba el domingo anterior, cuando, mientras se miraba la primera película y antes de comenzar la segunda, exhibían en pantalla lo que llamamos cola, que no era ni más ni menos que los avances de las películas que darían la semana siguiente. En la cola se mostraba con un gran sensacionalismo partes de la película programada para la función de la próxima matiné. Y estaba tan bien lograda que en pocos minutos convencían a más de uno de que lo que venía era muy bueno. Entonces, con esos avances metidos en la cabeza y la cartelera que se mostraba en algunos lugares del pueblo, no había cómo escapar a semejante oferta para el domingo. El señor encargado de proyectar era un hombre del pueblo, algo flaco, de anteojos, y siempre vestía un mameluco. A mitad de semana andaba en un Renault 4 y estacionaba en los lugares donde estaban las maquetas para colocar los afiches, y tal cual, como se hace la pegatina en los tiempos de campañas políticas, este hombre con gran avidez desplegaba los elementos para llevar a cabo su obra publicitaria. Una mano de engrudo con una brocha sobre el cartel anterior, y arriba se pegaba el nuevo afiche. Había veces que de tantas capas debía espatular la superficie. En una oportunidad, los dos nuevos afiches mostraban los films que veníamos viendo ese fin de semana. Uno de ellos, Bud Spencer y Terence Hill en Dos contra el crimen, y el segundo afiche era de Jesús de Nazaret de Franco Zeffirelli. Llegado el domingo, y después de esperar una semana, fui al cine casi corriendo, porque la sobremesa se demoró un poco más de lo habitual. Cuando llegué, la primera película había comenzado, la pantalla grande se veía luminosa y las sombras de las cabezas sobre los asientos nos harían saber que el cine estaba colmado. El acomodador, valiéndose de una linterna, iba alumbrando el camino entre las butacas. Siempre hablábamos bajito, porque al menor intento de subir la voz, un coro de shh nos silenciaba. Desde la ventanita del proyector salía un gran haz de luz, y por otra ventana lateral se veía al hombre que proyectaba. La primera película fue muy entretenida, y solo tuvimos que silbar un poco cuando se cortó en medio de la acción. Se encendieron las luces y comenzó el intervalo. Ahí nos encontramos con algunos amigos y nos reubicamos, no sin antes ir al cine a comprar caramelos. Un disco con una canción de Julio Iglesias sonaba mientras esperábamos, y por fin las luces se apagaron y comenzó la cola para pasar luego a la película más buena, o sea, la que siempre pasaba en segundo término. Las escenas eran muy reales, y hoy puedo decir que Jesús de Nazaret fue una de esas películas que nunca olvidaré. Los estados de ánimos cambiaron rotundamente. En la primera película, risas y carcajadas. En la segunda, profundo silencio y alguna lágrima rodando por las mejillas. Hasta los caramelos los sacábamos con cuidado del envoltorio de celofán para no hacer ruido. Así vivíamos la magia del cine en los pueblos, cada domingo seducidos por los avances de la película que vendría. Y nuevamente, semana tras semana, comenzaba el ciclo. Almuerzo familiar y matiné, uno de los mejores momentos de nuestra adolescencia. Quizás porque nuestras mentes no estaban tan sobreestimuladas como la de los jóvenes de hoy, con tanta tecnología
tecnología que lamentablemente cada vez cuesta más sorprendernos con esas pequeñas cosas de la vida. Estábamos entusiasmados con presentar el arte local, los artistas locales, y Bautista pertenece al taller de canto que dirige la señora Tati Luján, le decimos Tati, y que son orgullos nuestros y que se presentaron en la fiesta del pueblo y que lo vamos a recibir en esta presentación con un fuerte aplauso. Bienvenido. Bueno, uno de los orgullos que tenemos, Carlito, para tener un orden en Campillo, Muy bien. es uno de los que representa al taller, y no hay nada más lindo que actuar ante la gente, los nervios, equivocarse, no acordarse en estos momentos para cuando llegue el momento más importante. Esto es recorrer caminos y lo aplaudimos. Nuevamente, genial. Vamos a presentar otro de los orgullos locales que nos representan en todo el territorio provincial, también fuera de la provincia, son orgullos jovitenses. Ellos nos representan a todos nosotros valores también en danza, en la artística que tiene Jovita, y los recibimos a Fiamma y a César.